Todo el mundo odia las restricciones. Por ejemplo, Meta bloquea su IA en las Ray-Ban Meta 2. La función aún no está disponible en tu región. Es por eso que en muchos países de Latinoamérica y otros no pueden acceder al servicio de la IA. Pero esto se acabó. En este tutorial te voy a explicar de cómo utilizar la IA de Gemini dentro de las Ray-Ban Meta 2. Cerebro. También dijo veo un libro de Dune y una sombra en madera. Va a ser un proceso muy sencillo y te voy a explicar en menos de 5 minutos. Y por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Primero, es fundamental ver mi anterior video sobre este experimento que es hackeando las Ray-Ban Meta. Esto forma parte de mi proyecto Laboratorio del Futuro. Ahí te explico la lógica, los pasos necesarios y el resultado final. Pero aquí te enseñaré mi flujo para que puedas copiar y pegar. El proceso es sumamente rápido. Paso 1. En mi Patreon dejaré el link de mi flujo de trabajo en Make. Este link lo que te permite es copiar y pegar todos los archivos necesarios. Pero claro, es necesario personalizarlo. Obviamente tenemos que poner los datos de Twilio y la API de Google. Hacemos clic a Use this scenario. Obviamente tenemos que tener abierto Make para que pueda funcionar el link. Este es el flujo de trabajo. Como ves, tiene varios warnings, alertas, respecto a poder actualizar o modificar algunos puntos para que funcione correctamente. Hacemos clic a este primer punto y nos pide crear el primer webhook. Hacemos clic aquí. Le ponemos un nombre interesante como bot. Como sabes, este código de acá tenemos que copiarlo y pegarlo en Twilio. Eso lo expliqué en el primer video. Listo, guardamos. No te olvides siempre guardar aquí abajo también. Luego vamos con el segundo punto. Acá nos pide crear credenciales. Vamos a crear una nueva credencial. Vamos a darle clic a Add. Vamos a poner botcito. Y tanto el username como el password son los elementos de Twilio, así que también lo utilizamos aquí. Damos clic a crear. Guardamos. El tercer paso. Prácticamente aquí lo que tenemos que hacer es indicar la credencial, que en este caso es botcito. Y por supuesto, agregar el código de Gemini, el API key de Gemini. En el video anterior te expliqué cómo hacerlo. Simplemente tenemos que copiarlo y pegarlo aquí. Ahora, verás que uso Gemini 3 Flash. Lo que pasa es que ahora Google ha actualizado los usos de los modelos. Tenemos que trabajar con Gemini 3. Pero te dejo también en Patreon la lógica que tienes que seguir para modificar esta parte. Porque más adelante puede ser quizá Gemini 4, Gemini 5 y tienes que saber modificar este punto específico. Aquí ponemos nuestra clave de Google AI Studio y le damos clic a guardar. Como paso final tenemos que configurar Twilio. Hacemos clic aquí y tenemos que darle clic a Add. Nuevamente, esta parte de seed y out token viene desde Twilio. Es la clave y el usuario. Así que lo utilizamos y le damos guardar. Cuando por fin lo guardes, aparecerán esas opciones. Ya están predeterminadas. Solamente tú tienes que cambiar este dato de acá, que es el WhatsApp que te da Twilio. Cambiar el número, o sea, básicamente escribir el número para que funcione. Y una vez que guardamos, ya tenemos todo para trabajar correctamente. Vamos a hacer una prueba. Primero, no te olvides de siempre guardar. Y también darle clic a esta parte. Por recomendación, para que siempre esté activo. Y para hacer la prueba en vivo, vamos a tener WhatsApp a la mano y también tenemos que hacerle clic aquí. Ahora con WhatsApp tengo abierto a Cerebro, abro la cámara y le tomo una foto. A esperar el resultado. Está avanzando, ahora va a ser la lectura de la información y acá aparece. Portada del libro Dune de Frank Herbert en segunda edición. ¿Qué te pareció?
¿Qué te pareció este video? No te olvides que dejaré el link en mi Patreon y las instrucciones correctas, así que te recomiendo que me sigas y por supuesto te suscribas en mi Patreon. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye. Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario.